Pan de vida para tu corazón. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a entrar al último capítulo, al capítulo 16. Siente uno un poco de nostalgia acabar esta carta. Hoy vamos a ir hasta el versículo 16, todavía queda algo más. Romanos, capítulo 16, versículos 1 al 16. El tema que vamos a compartir le hemos puesto como título, Sirviendo en el Señor. Sirviendo en el Señor. Leemos entonces la palabra de Dios. Dice así. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Fegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque ahora nos permites la exposición de tu palabra. Señor, tu palabra es alimento y es consejo para nuestra vida. Permítenos, Señor, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu, el poder entender, Señor, el poder comprender las verdades allí plasmadas en la Escritura, que solamente lo podemos hacer con tu asistencia, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos al entendimiento, somos débiles, Señor, somos necesitados de ti, Señor. Quien expone el mensaje es débil, Señor, necesitado de ti, Señor, para poder compartir la palabra en reverencia, Señor, y en temor. Gracias, Padre Santo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Como les decía anteriormente, hemos ingresado al último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es el capítulo 16. ¿Y qué vemos en este inicio de este capítulo? Bueno, un poco de nombres. Recordemos que estamos en la parte aplicativa, ya que Romanos lo podemos dividir en dos grandes secciones. La primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que es una sección de enseñanza, es una sección doctrinal. Es decir, se nos dan los fundamentos, la estructura, la base para poder aplicar esa palabra. Y así es el proceso del creyente. Si no tiene la base, si no tiene el fundamento, no va a poder aplicar diligentemente la palabra. La segunda parte va del capítulo 12 hasta el capítulo 16, que es la parte aplicativa. Entonces, como decía anteriormente, ¿qué vemos en estos primeros 16 versículos? Un poco de nombres. Y uno podría analizar de primera mano qué enseñanza puede haber al registrar varios nombres que hacen parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál sería la enseñanza? ¿Qué podríamos aplicar de todos estos nombres? Sin embargo, cuando uno está desarrollando el estudio, uno recuerda un pasaje que nosotros como iglesia tenemos muy presente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que lo que tenemos en este capítulo 16 y estos nombres también son inspirados y con la misma utilidad de todas las escrituras. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Así que, por supuesto, hay mucha riqueza en poder recitar y recordar estos nombres. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta sección es recomendando a los cristianos. El apóstol está pidiendo que transmitan sus saludos a varios de ellos y se saluden entre ellos. Al final de las cartas del apóstol Pablo, esto es muy característico, es llamar la atención de sus lectores hacia ciertos compañeros cristianos para que puedan entrar en contacto con ellos. En esta sección de saludos, precisamente el apóstol Pablo saluda a 26 personas, 2 familias y 3 iglesias en su hogar. Hay 26 personajes. Hay familias, 2. Y hay 3 iglesias locales en su hogar. Ahora, vamos a mirar este texto bajo los siguientes enunciados. Recuerda, vamos a hablar de sirviendo en el Señor. Ese es el título. Así que vamos a mirar 1, el fundamento del servicio. 2, las características del servicio. Y 3, el resultado del servicio. 3 puntos vamos a abordar en los siguientes minutos: el fundamento, las características y el resultado. Vamos a mirar el fundamento. Volvamos a Romanos 16:1. Dice la Escritura: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué estamos viendo en ese versículo 1? Hay una recomendación del apóstol Pablo.
Y esas recomendaciones eran algo frecuente en el mundo antiguo. En una época donde eran escasos los servicios públicos, los viajeros solían depender de la ayuda de personas a las que no conocían. Y esta ayuda era más fácil de obtener si el viajero, el que se estaba trasladando, tenía una carta de recomendación de algún conocido. O sea que recomendar era algo muy usual en la antigüedad. Cuando hablamos de Febe, esta era una mujer. Y esta mujer, según citan algunos historiadores, pudo haber sido la persona que entregó la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vea qué interesante. Esta mujer, Febe, tiene unas características que vamos a desarrollar también en los siguientes versículos. Es hermana, ¿cierto? Así la califica el apóstol Pablo. Estamos mirando el versículo 1 y también allí la califica como servidora, donde aparece allí la palabra diaconisa. Cuando está hablando de hermana, ese es un término muy familiar, muy acogedor, muy especial. A veces algunas personas ven eso como muy religioso, ¿no? La hermana Febe, la hermana tal. Pero Pablo lo que estaba haciendo allí con ese término era mostrar un término acogedor, cercano, un lazo de familia que solamente se podía producir por medio del nacimiento de nuevo. Hoy en día, esos términos como que molestan a algunos y dicen eso es como religiosidad, pero es un término de unidad, un término de familia, unidos por Cristo. Ahora, cuando vemos allí la palabra diaconisa, no se está refiriendo al oficio de diácono, no, se está refiriendo a una persona que está ayudando a sus hermanos en Cristo. No se refiere al oficio, se refiere a ayuda, que es diferente. Esta mujer es piadosa, es humilde y por supuesto es servidora. Además, era una mujer que tenía buenos recursos y estaba muy atenta de las personas necesitadas. Ahora, miremos dos situaciones que nos presenta también los siguientes versículos. ¿Cómo debían recibir a la hermana Febe las personas de la iglesia en Roma? ¿Y qué había hecho ella por otras personas? Eso es lo que tenemos en el siguiente versículo. Leamos el versículo 2. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cómo se puede recibir a una persona con amor fraternal y con hospitalidad? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es que ahí es donde ponemos el fundamento del servicio. La única forma para poder recibir a una persona en hospitalidad, para ayudarle, para estar pendiente de ella, es que esa persona esté en el Señor. De lo contrario, no. Así que desarrollemos un momento ese fundamento para poder servir. Estamos hablando de la hermana Febe, pero Pablo le está pidiendo a los receptores de la carta en Roma que por favor la atiendan, que estén pendientes de ella. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya decimos, o hemos afirmado, que solamente en el Señor
se puede hacer hecho. Miremos entonces el fundamento, Juan 15, 4, 5. Juan 15, 4, 5. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, para servir en el amor del Señor, esa persona debe estar unida a Cristo. De lo contrario, pues no lo podrá hacer. Cuando miramos este pasaje de Juan 15, recordemos, Jesús está con sus discípulos y les está dando una claridad de la importancia que es permanecer en Cristo. Y a través de ese lenguaje del pámpano y del fruto, les está diciendo que permaneciendo en Él, por supuesto que ese creyente va a dar fruto. Ahora, el permanecer en Él es gracias a Él, porque Él pone el querer como el hacer. Una persona que desea servir en sus propios esfuerzos, lo hará para ganar fama, lo hará para ganar una posición o para alimentar su ego. Y eso no es llevar fruto, sino esas son las obras de la carne. ¿Sí? Mira que hay muchas personas que sirven, pero realmente su corazón ha sido transformado, porque hay muchas personas que lo hacen es queriendo ganar el aplauso de los demás, queriendo alimentar su ego, y así no es. Recordemos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, una persona que no está en Cristo, por más que luche para servir, siempre lo hará con motivaciones incorrectas, siempre. Esa persona podría estar convencida de que está sirviendo de corazón al Señor, pero al tener motivaciones incorrectas, su corazón le engañó, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, dice la Escritura. Así que el que anda en la carne no puede producir nada bueno. Solamente aquel que anda en el Espíritu produce, gracias a Cristo, gracias a la obra de Él, fruto, mucho fruto. Así que por eso es que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma que reciba a la hermana Febe, que pueda estar pendiente de ella, como que, como es digno de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Mira lo que nos dice Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Haciendo una referencia allí a los santos. Los santos son aquellas personas que han nacido de nuevo gracias a la obra de misericordia de nuestro Señor. Así que ahí tenemos entonces el fundamento. ¿Cuál es el fundamento para que podamos servir a Cristo? Es decir, que estemos unidos a Cristo. De lo contrario, hay es carne. Ese es el fundamento. Ahora miremos las características del servicio. Características del servicio.
Y seguimos allí en el versículo 3 de Romanos 16, versículo 3. Dice la Escritura, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí tenemos a un matrimonio, a una pareja. Aquí están Priscila y Aquila, Aquila y Priscila. Ellos eran esposos, un matrimonio, eran diligentes, serviciales. Y miremos un poco la vida de ellos y así podemos entender las características de ese servicio, de una persona que está unida a Cristo. Entonces nos devolvemos a Hechos, capítulo 18, versículos 2 y 3. Dice la Escritura, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, inmediatamente entendemos que Pablo hacía tiendas y que estaban allí compartiendo en unidad ese trabajo. Esta pareja también hacía tiendas. Así que vamos a mirar algunas de sus características de este matrimonio. Aquila y Priscila. Este matrimonio era hospitalario. Hospitalario. Esto lo podemos ver allí entonces en el versículo 3 que leímos de Hechos 18, ¿no? Donde una vez más dice que eran del mismo oficio, que se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Sí? Este matrimonio era entonces hospitalario. Ellos no solamente abrieron su hogar al apóstol Pablo, sino que también estuvieron dispuestos a recibir la palabra de Dios. Entonces eran unas personas enseñables. Qué interesante hablar de esto hoy en día, porque todos quieren hablar de todas las cosas y todos se vuelven expertos para hablar hoy en día de cualquier cosa. Que me pongan el tema que me pongan, que yo inmediatamente tengo la respuesta. Y resulta que este matrimonio era enseñable. ¿Por qué? Porque abrió su casa, pero no solamente su casa, sino que sus corazones fueron abiertos para escuchar el mensaje de salvación a través del apóstol Pablo. Ya que no se registra que antes de este encuentro estas personas fueran salvas. No hay un registro como tal. Entonces, ellos tuvieron un corazón para escuchar el mensaje de salvación. Así que no solamente vemos en ellos que eran hospitalarios, ahora vemos que ellos eran enseñables. Vamos avanzando en 2 puntos: hospitalarios y enseñables. Pero un punto adicional es que ellos se guiaban por la palabra de Dios. Cuando seguimos leyendo Hechos 18, vamos a mirar versículos 24 y 26. Ahí nuevamente aparecen estos esposos. Hechos 18, 24, 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente
el camino de Dios. Así que no solamente este matrimonio era hospitalario, se dejaba enseñar, se dejaba guiar, sino que también atendía diligentemente las Escrituras, para que cuando se presentaran algunos errores, ellos pudieran clarificar, ellos pudieran ampliar muchísimo más. Claro, aquí nos damos cuenta que Apolos era un gran predicador y era muy versado en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero habían unos hechos esenciales del Evangelio que él no lo tenía. Entonces, como habían sido instruidos por Pablo, esta pareja los toma a Apolos aparte para poderle explicar, para poderle enseñar. Bueno, ¿qué más tenemos de esta pareja? Es que esta pareja era con gran disposición por la iglesia local. Y aquí causa relevancia la iglesia local. Miremos 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios 16, 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor. Así que este matrimonio no solamente abría la puerta para el apóstol Pablo, sino que allí había en su hogar, en su casa, una iglesia local. Ahora ya vamos entendiendo que si no estamos en Cristo, ¿cómo vamos a reproducir eso? Porque estamos viendo las características de un matrimonio que sirve, que está dispuesto. Por eso es muy importante entender el fundamento. Porque ¿cómo se podría edificar una casa si está fundamentada sobre la arena? Vienen los ríos, vienen los vientos y hasta ahí llegó. Pero si está fundamentada sobre la roca, veremos esto como un gran deseo que nosotros podamos replicarlo. Porque ¿cuál es la excusa de nosotros? Eso eran esos tiempos. Bueno, así que tenían en alta estima la iglesia local, el reunirse, abrir las puertas de la casa para poder allí que compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más vemos? Que eran un equipo, marido y mujer. El nombre de Priscila se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento, y en cada lugar también se menciona el nombre de su marido. Eso es un equipo. Esto indica que había armonía en su relación, había unidad, todo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La gloria a Dios. No propósitos personales, no propósitos egoístas. ¿Qué más vemos ahí en ellos? Pues que eran activos ayudando a los santos. Eran activos ayudando a los santos. Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea que estaban dispuestos al servicio. ¿Qué más tenemos de ellos? Que eran valerosos. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que esta pareja no solamente era hospitalaria, no solamente se dejaba enseñar, no solamente compartía la palabra de Dios, no solamente tenía en alta estima la iglesia local, no solamente eran un equipo, no solamente ayudaban a los santos, sino que aún si les tocaba arriesgar su propia vida, lo hacían por los santos.
Una vez más, ¿quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo allí es muy claro en hacer referencia a ellos, a esta pareja. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué vemos entonces también en Priscila, ya enfocándonos en Priscila, la esposita, que ella era sujeta a su esposo, ya que en los 6 pasajes en que ella es mencionada en el Nuevo Testamento, tanto por el escritor de Hechos, Lucas, como en las cartas del apóstol Pablo, nunca se implica que ella estuviera fuera de tono con su marido, sino que estaban en el mismo sentir. Ella no fue censurada, sino más bien recomendada. Y siempre se menciona allí un matrimonio. ¿Qué más vemos? Que ellos fueron fieles hasta el final. En 2 Timoteo 4:19 vemos cómo allí una vez más se habla de ellos. Después de 14 años del primer encuentro con el apóstol Pablo, y en ningún momento se está haciendo alusión a algo negativo de ellos, sino por el contrario, siempre saludándolos con diligencia por parte del apóstol Pablo. Y no vamos a tener ni en Hechos, ni en las cartas paulinas, comentarios de orden negativo de ellos, sino que perseveraron, siguieron avanzando en la carrera de la fe. Así que cuando hacemos un recuento de la vida de esta pareja, sin duda estamos viendo características de una familia, de unas personas que están unidas a Cristo. Nuevamente, hospitalarios, enseñables, guiados por la palabra de Dios, en alta estima con la iglesia local, trabajando en equipo, ayudando a los santos, valerosos, siendo Priscila sujeta a su marido y fieles hasta el final. Así que a través de esta pareja y de estos versículos podemos ver que en esas personas permanecía el gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación hacía dentro de ellos como si estuviera trabajando un motor que no se apagaba. El amor de Dios, para servirle a los santos de Dios. Sigamos mirando versículos de estos saludos. Versículo 5, Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8 y 9, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Qué vemos allí? Características de personas que sirven a la obra. Por ejemplo, se nos habla del fruto de anunciar el Evangelio, haciendo referencia a Epeneto, del trabajo arduo en servicio de María, de las pruebas que hay en Cristo para la fortaleza y perseverancia a través de Andrónico y Junias, de los amados del Señor, de aquellos que están unidos a Cristo, Amplias, Urbano y también Estaquis. Sigamos avanzando rápidamente. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo.
Si tú te das cuenta, en cada uno de esos versículos hay palabras en los cuales se muestra familiaridad, donde también se muestra características del servicio, de todo lo que ocurre cuando una persona está en el Señor, que están trabajando duro para la obra, y al final de todo ello, todo está plasmado bajo el amor del Señor. Así pudiéramos seguir hasta el versículo 15, y así avanzamos a nuestro tercer punto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? El resultado. Ya hemos visto el fundamento para poder servir, es estar unido a Cristo. Porque si no estamos unidos a Cristo, ya vimos que ese servicio será como una obra de la carne, queriendo ganar réditos ante los demás, queriendo que los demás me aplaudan, queriendo demostrar que yo sí sé. ¿Sí? Pero una persona que está unida a Cristo es diferente, porque su mirada está puesta en el Señor. Y esto nos lleva al resultado, que es nuestro último versículo, el versículo 16, Romanos 16, donde dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuál es el resultado del servicio? Pues el amor de Cristo reflejado entre los hermanos de una iglesia local. El amor de Cristo reflejado entre los hermanos de la iglesia local. Y ahí es cuando una vez más hacemos referencia a la iglesia local. Porque ¿dónde podemos reflejar ese amor? Con los hermanos. Qué bueno es tener una iglesia local donde podamos desarrollar nuestros dones, donde podamos servir los unos a los otros, donde somos pastoreados, donde lloramos juntos, donde nos gozamos juntos, donde tenemos la esperanza de la eternidad juntos, donde nos abrazamos juntos, donde nos damos el beso santo juntos. Porque ahí está hablando del ósculo santo, que es el beso santo. Qué bueno es tener una iglesia local sin distinción entre pobres o ricos, judíos o gentiles, esclavos o amos. Y eso es lo que vemos en esa diversidad de todos esos nombres. Algunos tenían mejor posición social, pero eso no importaba. Otros eran esclavos, pero eso no importaba. Unos eran judíos, pero eso no importaba. Otros eran gentiles, pero eso no importaba. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Pues el modelo bíblico de iglesia local hoy en día está mal interpretado, lamentablemente, porque la iglesia local no se valora. ¿Qué hacen hoy en día las personas? Prefieren un sermón por internet que estar con los hermanos. O sea que esto es contrario. Por eso es muy importante el fundamento. Pero tú podrías decir, sí, yo estoy en el fundamento. Ah, bueno, mira la segunda parte, las características. Cómo se desarrolla una familia que ha sido rescatada por el Señor. Hospitalidad, disposición para aprender, servir a los demás, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que fácilmente las personas miran un sermón por internet y para eso ya es lo suficiente, ya no más. Yo no podría decir, ¿cómo podemos despreciar a los santos? El compartir con ellos. Al no haber entendimiento. ¿Qué tenemos hoy en día? Lamentablemente que muchas iglesias se han convertido en negocio. Y lo único que les interesa es la multitud
y no el corazón. Una multitud de personas para seguir llenando el arca de los bolsillos de esas personas, pero no les interesa el corazón, no les interesa compartir. Y entonces las personas a raíz de eso dicen, no, es que eso allá es una cueva de ladrones, pero todo se generaliza, ¿no? Y piensan que todo ya está en mal, todo ya está en mal. Pero para aquellos que piensan así, la Escritura siempre nos enseña que hay un remanente. Siempre la Escritura, desde el principio, nos está hablando de un remanente, de una selección, siempre y a través de la historia. Así que, gracias a Dios, también en este tiempo, hay iglesias en las cuales podemos recibir la palabra y nutrirnos con la palabra de Dios. Vemos también que la iglesia se mira como una empresa. Cuando vemos este pasaje, nosotros identificamos que la iglesia es un grupo de personas que están ¿qué? Unidas a Cristo. Eso es la iglesia. Que tienen un interés común, exaltar el nombre de Cristo. Y que a través de la comunión son edificados. Y su carne es mortificada. ¡Qué diferencia! Y volvámoslo a repetir, porque esto debe seguir en nuestros corazones repicando y repicando. Una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es un grupo de creyentes, es decir, un grupo de personas que están unidas a Cristo, que son edificadas, que le dan la gloria a Dios y que a través de esa misma comunión vamos mortificando también el pecado, porque el ser humano le gusta que es andar bajo los principios del egoísmo, los principios del yo, que yo esté bien, que yo esté bien y que yo esté bien, y que los demás, no sé, déjame pensarlo, quiero analizarlo. Voy a meditarlo a ver si quiero el interés de los demás. Pero vea qué hermoso, porque esto es de Dios, porque está en la palabra. No es un invento de hombre que nos congreguemos, que podamos darle gloria a Dios por una iglesia local. Ahí veíamos iglesias que estaban en la casa. ¿Qué vemos hoy en día? Vemos que esas iglesias de otras características, lo único que les importa son las cifras. Y a través de las cifras dicen que esos son sus frutos, olvidando el carácter de las personas. Y muchas de esas personas siguen amando la codicia, siguen amando a otros dioses. Pues porque eso es lo que se les enseña, lamentablemente. Por eso, este último punto que estamos haciendo referencia, que está hablando del resultado del servicio, es del amor de Cristo reflejado en una iglesia local. Y por eso estamos hablando de ello, porque tener una iglesia donde congregarse, donde mirar los estándares bíblicos, donde avanzar, es un regalo de Dios, es una bendición del Señor. La iglesia es la novia de Cristo. Cristo se entregó por ella para que nosotros caminemos en esa santidad, en esa santificación progresiva. ¿Donde qué? Donde estamos avanzando, donde aún recibimos la disciplina, donde estamos creciendo en humildad y donde podemos servir. Qué bueno tener una iglesia local, pero conforme a los estándares bíblicos.
Y empiezan a rondar muchas preguntas, ¿no? Antes de finalizar. En muchos otros lados, en esas iglesias las personas servían y no se quedaban quietas. ¿Por qué en este tipo de iglesia la cosa cambió? ¿Por qué? ¿No debería tener uno un fuego encendido en su corazón por el servicio como lo estamos leyendo acá? Porque esto es de las Escrituras. Es que quizás las motivaciones eran servirle a una persona, a un hombre. Pero aquí le estamos sirviendo es al Señor. Así que esto es diferente. Nuestro servicio debería estar acompañado de una sonrisa en nuestro rostro, porque es para el Señor. Miremos estas preguntas a manera de conclusión de este pasaje. Estamos, por supuesto, hablando del servicio. Y la primera pregunta que queremos dejar es la siguiente. ¿Estás interesado en servir en tu iglesia local? Yo he puesto ahí como un paréntesis, ¿por amor o por reconocimiento? ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el corazón del hombre es engañoso. Así que debe ser un gran anhelo de cada uno de nosotros poder desarrollar los dones que el Señor nos ha entregado en nuestra iglesia local. Pero primeramente analizar si ese deseo es por el amor del Señor, que es nuestro último punto que vimos, o por el reconocimiento, para que las demás personas nos digan, ¿cómo sabe? Otra pregunta que queremos dejar es si estás valorando tu iglesia local. ¿Cómo sabemos si uno está valorando la iglesia local? Bueno, si no solamente tú tienes la atención y disposición de anotar, los que están anotando, los que no, bueno, tratando de recordar, memorizar, meditar, bueno. Pero, ¿a qué voy si tú estás valorando tu iglesia local? Es decir, si tú empiezas a meditar en el transcurso de la semana, de cómo está mi vida en el servicio, en mi iglesia local. Pero si yo anoto y yo cierro mi libreta de apuntes y no más, yo no estoy valorando mi iglesia local donde me están dando la nutrición espiritual, sino que voy a escuchar a mis pastores favoritos de internet que tienen renombre. Espérate un momento, eso está relativamente bien, pero esos pastores favoritos que tienen renombre son igual, necesitan de Dios y son pecadores, como todos nosotros. Sino que estamos en un momento donde seguimos la corriente del mundo. ¿Quién tiene más fama? Bueno, ¿quién tiene más fama en el campo reformado? Ok. Seguimos con los ídolos. Solamente echémonos un vistazo por las redes. Y fácilmente no vamos a valorar nuestra iglesia local. Uno dice, no, es que ya me sé lo que el pastor mencionó, sí, el servicio en amor, tengo que estar unido a Cristo. Eso ya me lo sé. Bueno, pero quizás yo no te lo he visto aplicado. Entonces, ahí hay un problema. Porque Santiago nos advierte en ser personas que solamente escuchan la palabra y no la hacen. Ahí hay un problema. Necesitamos la doctrina correcta y necesitamos aplicar. ¿De qué nos sirve tener la doctrina correcta si no aplicamos? ¿De qué nos sirve decir una iglesia de orden reformada si no reformamos? Si el principio de la reforma del siglo XVI era una iglesia que siempre se está reformando, siempre reformándose. ¿Por qué? Porque somos necesitados de Dios, somos necesitados del Señor,
no cada 8 días, sino día a día. Así que vale la pena reflexionar si estamos valorando nuestra iglesia local. En medio de la apostasía, en medio de tantas mentiras, el poder valorar la iglesia local. Otra pregunta que dejamos. ¿Eres de los cuales estás esperando que te sirvan? ¿Eres de los cuales estás esperando que te sirvan? Porque a veces pasa eso, ¿no? Y la persona dice, no, ahora estoy en esta iglesia. Bueno, pues sí, el Señor me llevó, pero creo que en esa iglesia no hay amor. Porque pues nadie se me ha acercado, nadie tal cosa. ¿Cómo vemos realmente la unidad? ¿Cómo vemos realmente esto en la práctica? Sobre todo con las personas antiguas, tenemos la providencia de Dios y el favor del Señor de que están llegando personas nuevas. Gloria a Dios. En las personas antiguas, el poder animar a sus hermanos entre semana. Aquel que no pudo venir por alguna circunstancia lícita, porque está enfermo, el animarlo. Y aún el que no pudo venir por una situación que no aparece en la palabra, sino que por alguna circunstancia algo pasó, el exhortarlo en amor. Pero, si ves, es algo que la palabra nos está diciendo en estos domingos, en que debemos ser proactivos, debemos no esperar a que nos sirvan, sino estar dispuestos a servir. Eso es diferente. Y lo último es, si has meditado en el impacto que se causa al estar unidos a Cristo. El impacto que se causa del estar unidos a Cristo. Oh, qué bendición. Qué bueno es poder entender esto y pedirle al Señor que lo podamos vivir. Porque bueno, recibimos verdades bíblicas. ¿Qué debemos hacer, Señor? Permíteme vivirlo, hacerlo con diligencia, hacerlo en amor. Porque es de gran impacto tener presente que estamos unidos a Cristo, si Él nos ha dado esa gracia de estar unido a Él. Ahora la pregunta es también, ¿no? ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás unido a Cristo? Porque, mira, uno se cansa, ¿no? Sí, como ser humano uno se cansa, pero yo quisiera describirles esto. Es como si uno dice, ay, Dios mío, tal cosa, la otra, el hermano, la familia, mi esposa, mi hijo, pero uno, como diría popularmente, uno no sabe de dónde salen las fuerzas, pero uno está ahí. Así es. Uno no sabe de dónde sale, pero está ahí. No, que esto, que lo otro. Qué hermoso es poder trabajar en equipo. Qué hermoso es hacerlo. Si no trabajamos en equipo, tú no vas a saber cuál es el don que el Señor te ha regalado. Y te vas a quedar así. Ahora, el que se queda mirando por internet, pues su corazón engañoso va a decir, este es mi don. Pero ¿dónde lo ejercita? Si ni siquiera se congrega. Trabajemos en equipo. Pero no olvidemos esto, si estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no vamos a poder ver ese reflejo de Aquila y Priscila. Qué buen ejemplo nos da el Señor. Pero es que esas personas no lo hicieron por su propio mérito. Pero es que esas personas no tenían fuerzas en su propio ser. Era porque estaban unidas a Cristo, que avanzaban, que no se rendían,
que aún podían poner su vida con la situación difícil de un hermano, y en este caso del apóstol Pablo. La palabra permanece para siempre. No es decir solamente uno, no, esto era para unos antiguos. La palabra es para nosotros. Y para revisar si estamos unidos a Cristo. Que el Señor tenga misericordia y Él nos ayude. Y que más bien sea la palabra guiándonos y no nuestro corazón engañoso. Para que podamos servir con diligencia y en amor a nuestros hermanos. Para que podamos representar la hospitalidad. Y que no se nos salga ese egoísmo. Meditemos en ello y pidámosle a Dios en oración. Vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.